Seguimos en la olla Sazón Pública y hoy más que nunca hablando de los sazones que ponemos en nuestras ollas. ¿Qué cosa colocamos? Nos lo decía Pablo en el anterior bloque, un producto alimenticio que ha sido producido como algo para ser comprado y consumido meramente, o estamos colocando alimentos en nuestra olla. Cuéntale a la gente para que la gente entienda, Miguel Ángel, hoy te compras una manzana, te compras un tomate y te lo olvidas en la casa y te olvidaste que lo pusiste en un rincón de la cocina. 2 meses después vas y te lo encuentras que todavía te lo puedes consumir, que no se había echado a perder. ¿Por qué? Bueno, es justamente lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Que se llega al extremo de aplicarle un químico, un agrotóxico al tomate en el momento en que se lo está subiendo al camión para transportarlo a la ciudad. Y es para que se mantenga y se conserve, no solamente durante el proceso del transporte, sino también que dé un margen de tiempo para la comercialización y obviamente para el consumo. Pareciendo bonito. Correcto. Entonces, en realidad estamos comiendo, nos estamos alimentando de agrotóxicos porque obviamente estos penetran en los tejidos de los alimentos y se quedan allí. Y es eso lo que nosotros estamos ingiriendo diariamente. Entonces, ese es un aspecto que forma parte de esta nueva tendencia de la agroindustria que está muy ligada al monocultivo y que obviamente está generando muchos problemas en la población, porque esto está asociado a problemas ya de salud pública, de insuficiencia renal, de cancerigenidad, de Parkinson, de autismo, y vemos que cada vez esto se va incrementando. En nuestro país el cáncer estaba entre las 5 enfermedades prevalentes, ahora está entre la segunda, según las informaciones oficiales. Y esto nos debería preocupar, porque ya no solo es un tema de qué es lo que comemos, sino es un tema también de salud pública, ¿no? Entonces, este es el panorama que tenemos frente a lo que es esa otra alternativa de la agroecología, de los alimentos diversos, en los que obviamente el impacto de plagas es mucho menor. Solo para dar un ejemplo, en los últimos 40 años se han elevado los niveles de resistencia a más de 525 insectos que ya son resistentes a los agrotóxicos. Entonces, a ver, para que la gente entienda. Hay unos insectos que atacan la producción, la chacra, las frutas, las verduras. Se le pone un tóxico para que aniquile esos insectos. Correcto. Pero esos insectos se tienen que defender ante ese ataque. Y van generando defensas que les permite ser cada vez más fuertes. Correcto. Y hay que poner luego un tóxico más fuerte. Correcto. Y ese es el círculo vicioso. Un círculo vicioso en el que el gran beneficiario es la empresa que fabrica el agrotóxico, ¿no? Y el agronegocio que se ocupa, como decían, de industrializar esos alimentos, pero el que se perjudica obviamente es el consumidor, es la biodiversidad, son los suelos, es la salud, etcétera. Entonces es un círculo vicioso que sirve a determinados intereses y en los que obviamente vemos que a nivel mundial hay 10 empresas que concentran más del 85% de los alimentos que se producen y que están en los supermercados. Son 10 empresas. Entonces esto nos está mostrando que el tema de soberanía alimentaria se está deteriorando cada vez más en nuestros países y concretamente en Bolivia. ¿Coincides con esa versión? Sí. 10 empresas concentrando la producción de alimentos industrializado. A ver, hay está así y más grave. Hay un proceso de oligopolización, no sé cómo decirlo sencillamente, de concentración de empresas grandes que se van fagocitando a otras empresas. Una gran empresa que puede tener inclusive nombres de pequeñas empresas que actúan, pero detrás de ellas hay una gran empresa que concentra. Lo más renombrado en esta área fue ahora Bayer, que compró Monsanto, digamos, ¿no? Que es como las archifamosas, así. Pero desde la producción de semilla hasta la producción de insumos, ¿sí? Pasando por toda la cadena de venta de productos, de elaboración y de venta de productos, hay un proceso de concentración impresionante. Desde el punto de vista de la democracia, ¿sí? Y del poder de la gente, de poder tomar decisiones luego sobre cómo quiere alimentarse, es terrible, ¿sí? Por eso es que se trabaja tanto el concepto de soberanía alimentaria en contraposición al de seguridad alimentaria. Capaz que
ese proceso de concentración no evita que nos den las kilocalorías que necesitamos y por tanto seríamos alimentariamente seguros. Pero punto de vista de la soberanía es un desastre. También porque esa forma de producir, como bien lo decía Miguel, finalmente es insostenible en el tiempo y en nuestra región, en el cono sur de América, llegando hasta Bolivia, las señales que nos está dando el ambiente son alarmantes. En Uruguay, por ejemplo, ahora el principal problema que tenemos son las floraciones algales, bacterianas en realidad, en la cuenca del Río de la Plata. Hay explosiones de cianobacterias que hacen que el agua dulce se ponga toda verde porque está todo lleno de fósforo por la forma en que se fertiliza para hacer agricultura de gran escala, agricultura que además no alimenta a los uruguayos. Es producción de granos para exportar. Para exportar. Eso. Y otra cosa que me parecía interesante del dato que vos diste sobre el tomate y la manzana, quería hacer dos comentarios. Uno es, si uno va a comprar una semilla de tomate para plantar híbrido, porque no tiene la suya propia, los híbridos que se venden son para que sean los más uniformes y duritos posibles. Pero cuando uno selecciona dureza, cuando hace mejoramiento genético y selecciona dureza, selecciona menos sabor, indefectiblemente. Entonces ahora, cuando uno Por compra eso además parece más plástico Correcto. ese tomate. Sí. Correcto. Por ejemplo, allá en el Río de la Plata tenemos un tomate que se llama platense, tomate araña, que es súper gustoso. Bueno, en la red de semillas por suerte lo tenemos, pero en un supermercado nunca lo vas a tener. Y el otro caso que te quería nombrar es que en Canadá y en Estados Unidos ya tienen aprobada una manzana transgénica que cuando uno la corta demora en ponerse oscura. Qué importante. Imagínense. Y quería plantearte una cosa para que nos termines de hacer el vínculo. ¿Y por qué a estas empresas que concentran la producción, la circulación, la distribución de alimentos, les interesa que haya un achicamiento de la variedad de las semillas? En realidad, las empresas que hoy dominan el mercado de las semillas, y de las semillas transgénicas en particular, son empresas que su gran diferencial es vivir de patentes de propiedad intelectual. Son empresas que antes se dedicaban a la industria química, vivían de inventar moléculas y patentar esas moléculas, y después cobrar por el uso de esas moléculas. Ahora transforman semillas o mejoran semillas y viven de cobrar por mejorar o transformar genéticamente esas semillas. El tema es el lucro, ¿sí? Es la lógica del capital aplicada a la producción del campo y al manejo de los agroecosistemas. Un desastre, ¿sí? Que ya lo estamos viendo. Entonces, para dominar el mercado, en todas las áreas de la economía, las empresas tratan de eliminar la competencia. ¿Cómo la eliminan? Siendo mejores o comprando a la competencia. ¿Sí? Y esa es la lógica que estamos viendo hoy. Eso lo podemos ver desde los celulares, pasando por los bienes de consumo más cotidianos como una gaseosa, hasta los alimentos. Así es. Exactamente. O los productos alimenticios, como Exactamente. señalabas hace un momento. Miguel Ángel, ¿y eso qué le dice a la gente de todos los días cuando voy al mercado? Ahora, si voy al mercado, ¿qué hago? Bueno, creo que ahora el papel corresponde al consumidor. Es decir, el consumidor tiene dos opciones. La primera es rechazar el producto, o sea, de ver que esto no lo voy a comer porque obviamente es un producto que me puede hacer daño. O lo segundo es el empezar a exigir y que haya una mejor calidad del producto, que sea un producto natural, etcétera, porque leyes y normas existen en nuestro país, pero no se cumplen. Y creo que además de eso, el consumidor debe empezar a fortalecer la demanda de cultivos o de productos que son tradicionales, que son nativos. Voy a dar un ejemplo. Bueno, lo he dicho, lo de la papa, pero ahora está el ejemplo del maíz. Se quiere introducir en nuestro país y se quiere legalizar el maíz transgénico. Bolivia es un país muy rico en maíces. Tenemos 77 razas frente a México que tiene 69 razas. Esas 77 razas existen en todo Bolivia. Según los estudios e investigaciones, está desde Cobija hasta Tarija y desde Potosí hasta la Chiquitanía. Somos un país maicero.
estábamos haciendo un análisis de cuántos alimentos se pueden producir o se producen y se consumen todavía de esas 77 razas. Y son más de 800 alimentos. O sea, elaboraciones. Diversidad, desde Desde chichas, sopas, comidas, tamales, humintas, postres, etc. todo, Apis. todo. Es una diversidad que se va a ver afectada por la contaminación a través de la introducción de un maíz transgénico que no es parte de la alimentación y que va a servir para la exportación, como decía Pablo. Lo mismo pasa con el caso de la soya. Producimos soya y el 80% de esa soya se está exportando. Y algo que nos debería preocupar, lo que ocurre también con la quinoa. El 90% de la quinoa se exporta. Y cuando uno pregunta a la gente y les dice, ¿cuántas veces ha consumido usted quinoa a la semana? Muchos dicen que no han consumido ni una sola vez. ¿Y por qué? Porque es cara. Y ahora hace unos días, en un reportaje internacional ha salido que la cañagua, que es un pariente de la quinoa, es mucho más rica que la quinoa. Y la cañagua es un cereal, es un grano nativo de Bolivia que ya están empezando a ver que tiene muchas propiedades. Entonces vemos que el consumidor lo que tiene que hacer es exigir, y además debemos entre todos los consumidores y la sociedad civil empezar a visibilizar nuestros alimentos tradicionales, como lo ha hecho el Perú. Creemos que ese es el desafío que tenemos, porque es la única salida que tiene nuestro país, es decir, un país que debe producir y que debe basar su desarrollo en la producción de alimentos diversificados, sanos, nutritivos, muy ricos en proteínas, y que desde nuestro punto de vista esa es la base de la alimentación y del desarrollo de Bolivia. Bolivia no va a producir celulares ni bolígrafos, no, ya lo hacen los chinos, lo hacen los hindúes, más barato. ¿Qué tenemos y qué no tiene el mundo? Diversidad de recursos genéticos. Estamos entre los 8 países más ricos en biodiversidad y recursos genéticos del mundo. Ahí está el desafío. Un valor notable que nos toca repensar cómo hace carne en lo que hacemos todos los días en nuestra vida. Vamos a profundizar todavía en este tema, buscando un poco eso, alternativas, caminos, en el próximo segmento de La Olla Sazón Pública. Ya volvemos.